El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, iniciando de ese modo la reforma de la Iglesia occidental. Estaremos viendo cuáles fueron los factores que produjeron la reforma protestante. Los cuatro sucesos más prominentes de la historia moderna son la invasión de los bárbaros, lo que permitió el enlace de las civilizaciones romanas y teutónicas, sujetando a las nuevas naciones a la influencia del cristianismo. Las cruzadas, que dieron un golpe al sistema feudal, la reforma, que purificó la religión, emancipó a la inteligencia humana de las autoridades sacerdotales. Finalmente, la Revolución Francesa, que tuvo por objeto alcanzar una igualdad política. La reforma es un esfuerzo de liberar la razón humana de las cadenas de la autoridad. Es una insurrección de la mente humana contra el poder absoluto del orden espiritual. También es una reforma de la religión, una revolución religiosa con fines purificadores. Libertad y mejora de la religión es el motivo final y el efecto último de la reforma. La reforma no fue un fenómeno aislado de su tiempo, sino que forma parte y también es fruto de ese progreso general de la sociedad que señala al siglo XV y los principios del siglo XVI como el periodo de transición de la Edad Media a la civilización moderna. Fue el periodo de la invención y también de los descubrimientos, el uso de la aguja magnética, la pólvora, la imprenta, los grandes descubrimientos náuticos, la época en que Copérnico descubrió el sistema del universo, se descubrieron valiosos tesoros literarios de la antigüedad, aparecen genios del arte como Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, entre otros. La palabra reforma es, en un sentido, inapropiada. Los eventos que se centran en la reforma es en realidad un cisma, una división de la Iglesia occidental. La primera división importante fue la de 1054, cuando se separa la Iglesia Católica Apostólica Romana de la Iglesia Oriental, y en el occidente en el año 1517. La curia romana se negó a una reforma. ¿Qué fue lo que produjo comparativo éxito a los esfuerzos de Lutero cuando tantos otros esfuerzos habían fracasado? Veremos a continuación estos factores que influyeron en esta reforma. Hubieron factores políticos. Países que influyeron durante este periodo era España, era en este periodo el gobierno más fuerte. La península se había unificado políticamente por el matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. El nieto de esta pareja fue Carlos I. Se convirtió en rey en el año 1516 y en el año 1519 fue elegido santo emperador romano de la nación alemana. Y es más conocido como Carlos V. Él era un poderoso enemigo de la reforma de Martín Lutero, pero las circunstancias políticas de entonces se lo impidieron. El emperador estaba muy ocupado peleando con los turcos y también con Francia. España y Francia eran las monarquías centralizadas y otra de ellas era Inglaterra. El rey Enrique VIII fue un acérrimo oponente del luteranismo en su primera etapa. Luego se separó de la Iglesia Católica Apostólica Romana en el año 1534 porque el Papa le impidió divorciarse de su esposa. Fue la ocasión para que los reyes de Inglaterra se separaran definitivamente del poder de Roma, pero siempre hubieron conflictos entre el Papa de Roma con los emperadores de, o con los reyes de Inglaterra.
El cuarto poder político durante la Reforma fue el Imperio Occidental restaurado bajo Carlomagno. Dentro del imperio, los fuertes príncipes gobernaban sus propios estados como completos soberanos. Y esto va a ser un factor muy importante que debe considerar o se debe considerar porque esto fue lo que protegió a Martín Lutero de la persecución de los papas y de otros príncipes por el electo de Sajonia. El otro grupo muy importante políticamente fue el de los turcos. Durante la Reforma, el deseo del emperador de triturar, de aplastar, de aniquilar el luteranismo fue afectado grandemente por la amenaza de los turcos. La providencia divina impide que se aplaste exitosamente y se extermine exitosamente como había ocurrido anteriormente con otros intentos de reforma, porque Carlos V estaba ocupado en pelear con los franceses y la amenaza más terrible que eran los turcos, porque era otra religión que estaba influyendo y avanzando, invadiendo partes de Europa. El espíritu nacionalista es otro de los elementos que son parte de los factores políticos de la Reforma Protestante. En Europa estaba surgiendo el espíritu nacionalista. Este difería de las luchas medievales entre los emperadores y también los papas, en que era más bien un movimiento popular que relacionado con los reyes. El patriotismo de los pueblos se empezaba a manifestar mostrando disconformidad con respecto a la autoridad extranjera sobre sus propias iglesias nacionales, resistiendo los nombramientos de los obispos, los abades. Los abades son los jefes o las autoridades máximas de una abadía donde se encontraban los monjes, y dignatarios de la iglesia hechos por un papa en un país distante. Un deseo de no efectuar la contribución para el sostén del papa y la construcción de majestuosos templos en Roma, y una determinación de reducir el poder de los concilios eclesiásticos, poniendo al clero bajo las mismas leyes y los cortes con los laicos. Las influencias que se pueden mencionar también son las influencias económicas y sociales. En Alemania hubo durante este periodo una inflación, un aumento de precios de los alimentos por escasez de estos, ya que los agricultores comenzaron a trabajar en la minería. Además, en aquel país durante 13 años hubo malas cosechas. Se produjo un descontento en los campesinos. Además de eso, todos los cobros efectuados por la iglesia se vio como una verdadera tiranía. Hubieron factores intelectuales también que produjeron la reforma protestante. Después que pasó el temor y la superstición, tambaleó el poder del Papa. Después de las cruzadas surge el renacimiento intelectual en las esferas populares. El desarrollo de la imprenta colaboró con la difusión del mensaje evangélico. La actitud del hombre común hacia el papado había pasado por una profunda transformación. Esa es la causa que explica la razón por la cual Lutero y también otros se levantaron contra el catolicismo romano, pues sabía que ella no era el camino de la salvación. Se habían dado cuenta, gracias a los reformadores anteriores a Martín Lutero y los posteriores, que la salvación ahora se encontraba por medio de la fe, por medio del Señor Jesucristo y no por medio de la institucionalidad del papado de Roma. Ahora ya no existía el temor a ser excomulgado de la iglesia como existía ese temor anteriormente en la época medieval. Una de esas causas de la reforma fue el notable movimiento conocido como el Renacimiento o el despertar en Europa a un nuevo interés en la literatura, en el arte y también las ciencias. El cambio de los métodos y propósitos medievales a los modernos. Durante la Edad Media, el interés de los estudiantes había sido en verdad religiosa. Con la filosofía se relacionaba con la teología o la religión. Los principales pensadores y escritores eran hombres de iglesia. Pero en el despertamiento intelectual surgió un nuevo interés en la literatura clásica.
en el griego y el latín, en el arte, separándose pronto de la religión. Y con ese interés vinieron los principales destellos de la ciencia moderna. Existieron dos actitudes frente a la religión durante este movimiento renacentista. Los italianos especialmente no fueron religiosos, sino más bien literarios, no abiertamente antirreligiosos, sino más bien escépticos o investigador. La mayoría de los estudiantes italianos del periodo eran hombres faltos de vida religiosa. Aún los papas de ese tiempo se distinguían más bien por su cultura que por su fe. Al norte de los Alpes, en Alemania, en Inglaterra y también en Francia, el movimiento era más religioso, despertando un nuevo interés en las sagradas escrituras, en el griego, en el hebreo y una investigación de los verdaderos fundamentos de la fe cristiana, aparte de los dogmas de Roma. Tanto en el sur como en el norte, el Renacimiento socavaba a la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este renacimiento intelectual se originó por una cultura cristiana. Esta cultura fue la cultura bizantina, quien transmitió la religión y la cultura a los bárbaros que le rodeaban, tales como los eslavos balcánicos y también los rusos, haciendo de ellos naciones civilizadas. Al mismo tiempo, Bizancio conservó la gran literatura secular de la antigüedad clásica, que inspiró el surgimiento de la Europa del Renacimiento. La toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453 fue el movimiento más culminante de todos los que inspiraron el amor al estudio de los autores clásicos en Italia. Ejerció mayor influencia que todos los demás elementos de adelanto. La huida de los cristianos griegos hacia el occidente equivalió casi a una emigración nacional. Grandes multitudes llegaron a Italia, se establecieron en la costa del Adriático, llenaron las ciudades del interior y empezaron a influir en los asuntos espirituales y políticos de toda la península, porque el imperio bizantino, a estas alturas en el siglo XV, era un pequeño país en realidad cristiano, con características teocráticas, eran muy religiosos, muy cristianos. En Constantinopla, allí donde estaba la Catedral de Santa Sofía, en aquellas regiones donde se llevaron a cabo los concilios ecuménicos universales, y como ocurre y es frecuente en la mentalidad y la cosmovisión del Oriente, todo está relacionado, es integral, es holístico, no tiene la misma característica dualista de la civilización occidental. Por lo tanto, ellos, lo espiritual para ellos permeaba todos los asuntos del Estado, la sociedad, la cultura y también la política y temas económicos. Por eso es que comenzaron a influir en Europa en asuntos tanto espirituales como políticos. También la invención de la imprenta vino a ser un heraldo y un aliado a la reforma venidera. El descubrimiento fue hecho por Gutenberg en el año 1455. Consiste en que los libros podían imprimirse con tipos movibles y diseminarse con facilidad por millares. Antes de la imprenta, en la Edad Media, una Biblia costaba el salario de un obrero por todo un año. El primer libro que se imprimió fue la Biblia, demostrando así la necesidad de la época. Esta Biblia, el idioma de esta Biblia era la Vulgata Latina. Con la imprenta y las traducciones bíblicas se facilitó la circulación de la Biblia a los idiomas de todos los países europeos. Gracias a la Reforma Protestante, ahora la Biblia se le ofrecía, se devolvía al pueblo con la finalidad de que pudieran leerlo en sus idiomas vernáculos o en sus idiomas originales. Otro factor muy importante que contribuyó a la Reforma Protestante que podemos mencionar es el factor religioso. El bajo tono de la religión, la moralidad de los papas inmediatamente antes de la Reforma y los indescriptibles abusos del sistema romano como la venta de indulgencia, por ejemplo. El advenimiento de las sectas antisacerdotales, todo esto son parte de
de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Estos aparecieron en el siglo XI, pero que fueron floreciendo principalmente en el siglo XIII, en el siglo XIV. Entre estos grupos se encuentran los puritanos o cataristas, que se encontraban en Italia septentrional y la Francia meridional, los dualistas de los antiguos maniqueos y los paulicianos, los albigenses, grupo heterodoxo, que buscaban sinceramente una vida mucho más pura, los valdenses, grupo formado por Pedro Baldo de León en el año 1170. Fueron algunos de ellos, previo a la Reforma Protestante, que intentaban sacudirse de la autoridad arbitraria y legítima de el obispo de Roma, quien se consideraba como la máxima autoridad en la tierra y el que debía predominar sobre todos los otros obispos de la tierra. En el Oriente nunca le permitieron ejercer jurisdicción porque era considerado como uno de los tantos otros patriarcas o obispos de las iglesias universales. Tomó la decisión de separarse en el año 1054 y él fue la causa por la cual se llevó a cabo este cisma en la iglesia del Occidente, según lo que menciona Hans Küng en uno de sus tantos libros que escribió. Los reformistas conservadores, campeones del concepto liberal episcopal o galicano de la jerarquía, en contraste con el Papa, jefe de los concilios reformadores, preparan el camino para la reforma. Ellos se esforzaron en exponer con la mayor severidad tanto los errores y los crímenes como las enormes usurpaciones de autoridad de que se podía hacer cargo a los papas de Roma. Todos ellos son miembros de las iglesias, de las iglesias católicas romanas que están desconformes con la autoridad asumida por el Papa. Los reformadores radicales anteriores a Lutero, por ejemplo, Juan Wycliffe, es el más notable profesor de Oxford. Afirmó en sus escritos que ningún decreto papal u otro documento tiene más validez de la que deriva de las Sagradas Escrituras. Estaba estableciendo ya Juan Wycliffe en aquella época la suficiencia y la superioridad de las Sagradas Escrituras. Juan Hus de Bohemia, Juan Wessel, maestro de teología en la Universidad de Colonia, Louvain, París, Heidelberg, expuso en lenguaje claro y enfático la doctrina de la justificación únicamente por medio de la fe. Fue un predecesor entonces de lo que Martín Lutero posteriormente va a promover y va a ser la característica de la doctrina fundamental de los protestantes, la justificación solo por medio y únicamente por la fe. Savonarola fue un precursor de la Reforma en el año 1452-1498. Predicó contra el vicio, el crimen y la corrupción desenfrenada de la propia iglesia. El pueblo abandonó la lectura de las publicaciones mundanas y banales gracias a la predicación fervorosa de Savonarola. Y también abandonó las publicaciones mundanas, banales, comenzó a leer los sermones del predicador, dejó de cantar las canciones callejeras y se puso a cantar himnos a Dios en Florencia e Italia. Fue excomulgado en el año 1498 por orden del Papa, fue ahorcado y su cadáver quemado en la plaza pública. Esto antes del siglo XVI. Así fue la suerte de los precursores de la Reforma Protestante. Todos los grupos, movimientos, tanto heterodoxos, algunos evangélicos, todos coincidían en sacudirse de la autoridad suprema arbitraria que había adoptado y asumido el Papa de Roma. También hubieron otros grupos como los místicos, por ejemplo, se distinguieron por la importancia que daban a los sentimientos, por las preferencias que daban a la intuición sobre la lógica, por su anhelo en buscar la ciencia, por la iluminación de los sentimientos, más bien que por las actividades intelectuales, por la absorción de la voluntad humana en la divina y por el estado extático. La obra de los místicos fue importante, pues debilitaron la influencia del sistema escolástico y dirigieron a los hombres desde la religión dogmática hacia una experiencia más espiritual, más profunda, tendiendo sus trabajos también a destruir la estimación excesiva en que tenían los sacramentos y ceremonias exteriores. Los místicos
influyeron sobre la reforma radical, una de ellas va a ser parte de los místicos también, donde ya se podía tener la comunión, la experiencia con Dios, el sentir a Dios prescindiendo de los sacramentos que había establecido la Iglesia como medios para la experiencia con Dios. Martín Lutero fue un factor importantísimo para que la reforma fuera exitosa. Es verdad que Lutero, es verdad que este hombre, los factores influyeron en la reforma, pero un hombre como Lutero solo podía realizar esta tan grande obra de reforma. Lutero unió todos los factores para desarrollar su reforma. Algunos eran devotos a la Biblia, otros eran patriotas, otros místicos, y también estaban los humanistas, los campesinos alemanes, y Lutero representaba a cada uno de ellos. Justo González, un historiador latinoamericano muy importante, comenta que la tan ansiosa reforma se produjo no porque Lutero u otra persona se lo propusiera, sino porque llegó en el momento oportuno y porque en ese momento el reformador y muchos otros junto a él estuvieron dispuestos a cumplir su responsabilidad histórica. Cumplió con su deber en ese momento histórico y de acuerdo a la providencia divina. Linda Roper, una historiadora, en una de sus biografías de Martín Lutero, señala que lo que movió a Lutero a actuar fue la ira, gracias a la cual formuló sus ideas teológicas más profundas. La ira siempre dio fuerza a Lutero, permitiéndole arremeter contra la tradición y ayudándole a abrirse a la nueva verdad religiosa. También le proporcionó la energía psicológica necesaria para no rendirse ante las presiones y no retractarse nunca. Pero al mismo tiempo esas cualidades impedían que pudiera apreciar los puntos de vista de los demás o percatarse de que no toda polémica teológica consistía una batalla en favor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Linda Roper, al señalar que la ira fue lo que movió a Martín Lutero, otros escritores también confirman esa posición, puesto que alguien señaló que Martín Lutero enseñaba que hay que estar enojado para predicar y en un momento le dio un golpe al púlpito que lo rompió y ese púlpito todavía se puede exhibir en un museo según la apreciación y lo que comenta un escritor. Estos son los factores entonces que produjeron la reforma protestante. Factores políticos, intelectuales, religiosos, sociales y económicos que fueron conducidos por la providencia divina en el tiempo de Dios para devolverle la Biblia al pueblo, para que pudiera leerla en su propio idioma. Si el mundo cristiano occidental tiene actualmente la posibilidad de poder leer la Biblia en su propio idioma, se debe a la influencia de la Reforma protestante, para liberar también las conciencias de la opresión religiosa, para iluminar el alma del oscurantismo medieval, supersticioso e idolátrico, para darle el derecho a los individuos comprometidos con la fe de Cristo, del libre examen de las Escrituras, con toda la responsabilidad que ello implica.